Entonces vamos a empezar pues con lo básico, que es cómo funciona un equipo de ultrasonido. Digamos que este tema puede ser un poco tedioso, pero pues la idea es dejar un poco los conceptos más importantes claros. Lo importante de esto es que siempre tienen que tener en cuenta que los equipos de ultrasonido son como unas cámaras de fotografía. Digamos que lo más básico puede ser un celular, hasta lo más avanzado que sería una cámara pues profesional de la gente que pues vive de eso, y depende de cada equipo tendrá unas necesidades diferentes, tendrá muchas más opciones, tendrá cosas mucho más avanzadas, y así son los equipos de ultrasonido. Ustedes ven que los radiólogos tienen unos equipos gigantes con botones, de pronto los ginecólogos un poco más menos grandes, y pues nosotros en urgencias necesitamos equipos que sean portátiles, que sean fáciles de usar, que sean con un sistema cerrado para que si le cae líquido no se dañara el ecógrafo, que sea un encendido rápido, y todo eso es porque depende de la necesidad que uno quiera, que uno necesite su servicio, pues va a escoger la máquina que necesita. Entonces, uno es la máquina, ya pues uno define lo que necesita para su servicio, depende de eso va a conseguir la máquina que más se le acerque a su realidad. Y lo otro es qué hace la máquina. Entonces, porque uno puede usar el ultrasonido en ciertas cosas no, tenemos que saber que el ultrasonido tiene sus limitaciones, y todo parte del sonido. Entonces, el sonido como tal, ¿qué es? Es una sensación que se percibe en un órgano del oído por una onda mecánica originada por la vibración de un cuerpo elástico y propagada por un medio material. Eso como tal es el sonido. Ahora, ¿qué es el ultrasonido? Entonces, el ultrasonido son una serie de ondas mecánicas, igual son ondas, que son longitudinales, originadas por la vibración de un cuerpo elástico, que en este caso sería una cristal piezoeléctrico, ahorita vamos a ver eso, y que se propaga por un medio que serían los tejidos corporales, cuya frecuencia supera el sonido audible por el ser humano. Entonces, tenemos que las ondas de ultrasonido no las vamos a oír porque van en un rango en que supera la capacidad que tenemos pues los humanos. Y aquí entonces empiezan a salir como un montón de cosas de cómo van a ser las ondas, cómo se interpretan, y estas ondas qué es lo que van a hacer para que puedan formar una imagen en el equipo. Entonces, algo muy importante es la amplitud de las ondas, que es como la intensidad de las ondas. Es como si uno tuviera un megáfono, y depende de qué tan duro hable o qué tan pasito hable, se va a oír más o se va a oír menos. Digamos que es como lo más parecido para que tengan como una idea más grande. Entonces, el volumen, la intensidad es más como en el volumen o el ruido que pueda llegar a hacer esa onda. Entonces, o hace mucho ruido o hace muy poquito ruido. Y en el ultrasonido lo que vamos a ver es con una escala de negros a blancos. Entonces, mientras más negro, el tipo ecoico está menos intenso, y mientras más blanco está más intenso. Y esto, entonces tenemos la amplitud de la onda y tenemos los ciclos de las ondas, las frecuencias. Entonces, la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundos que hace una onda. Esto es muy importante porque depende de la cantidad, depende del transductor que usemos, vamos a saber si es de alta frecuencia o de alta frecuencia. Entonces, la frecuencia es la cantidad de ciclos por segundo que hace, y tenemos acá que tenemos la longitud de la onda, que sería un ciclo. Acá tenemos una presión que se está haciendo y el periodo, que es de segundos a lo que va la onda. Entonces tenemos la onda, pues el ciclo, la longitud de la onda va a tener dos partes, una que sube, pues una que baja, y la distancia que va a ir recorriendo. Acá tenemos los grados de los sonidos, que son los infrasonidos, el campo auditivo humano, y aquí tenemos en adelante todo lo que es el ultrasonido, que es pues a lo que va a estar dirigido el equipo. Entonces, en esta de pronto entiendo un poco más lo de la frecuencia, lo de los ciclos. Entonces, la onda de la frecuencia,
la onda de alta frecuencia, entonces acuérdense que esto, cada uno es un ciclo, entonces cuántos ciclos por segundo va a ser o va a haber en el transductor. Si son muchos, si la onda va muy rápido, entonces porque es un transductor de alta frecuencia, o sea, tiene mucha energía, entonces va muy rápido y se devuelve la onda muy rápido, o es un transductor de baja frecuencia, o sea, ustedes ven acá que cada ciclo es mucho más largo que el que está arriba. Entonces, las ondas van muy despacio porque la energía no se pierde tanto y tiene menos energía, mientras que el de arriba tiene mucha energía y va muy rápido y vuelve muy rápido. Esto es muy importante porque esto afecta a la imagen, entonces tenemos que en un equipo, cuando la onda va muy rápido, o sea, en un transductor de alta frecuencia, como va tan rápido, la energía se desgasta demasiado rápido y se pierde, entonces cuando se pierde, llega un momento en que ya no van a haber más ondas y se devuelve. Esos son los transductores de alta frecuencia, o sea, lo que sirve es para ver tejido celular subcutáneo, músculo y todo lo que sea más superficial. Entonces, si ven acá, acá pasan las ondas, hasta aquí llegó la energía y se devolvieron. Entonces, en esta imagen, si uno quería ver el riñón, pues no lo va a ver porque eso es un transductor que no es. Mientras que en la imagen de abajo es un transductor de baja frecuencia, entonces acuérdense que la onda va mucho más despacio, alcanza a llegar mucho más profundo, ve toda la imagen y se devuelve. Entonces, esta es la importancia de uno saber también elegir el transductor que va a usar para lo que quiere ver. Entonces, en los transductores de alta frecuencia, ¿qué vamos a sacrificar? Vamos a sacrificar profundidad. La resolución va a ser muy buena porque va a ver muy bien todo lo que está cerquita, pero se sacrifica profundidad. Versus los de baja frecuencia, se sacrifica las características de la imagen, la resolución, pero va a ver mucho más profundo que con los otros transductores. La idea del cristal de las piezas piezoeléctricas, así fue como se iniciaron los primeros transductores y así es como funciona la gran mayoría, pero tienen que saber que hoy en día hay unos transductores nuevos, uno de esos es el Butterfly, hay otras marcas japonesas que funcionan diferente. Digamos que inicialmente el transductor digamos que esta es la parte de adelante y tiene unos cristales. Entonces, ¿qué pasa con esos cristales? Acá hay una energía, esa energía llega al transductor, ese transductor se mueve los cristales, mueve adentro la energía que está ahí, mueve los cristales, llega la onda hasta donde pues depende de las características que ya habíamos visto, se devuelve creo que toca. Se devuelve la onda, vuelve a mover los cristales y esos cristales se devuelven y llega a la máquina y es lo que va a formar la imagen. Entonces, ese es el concepto inicial y ese es el concepto por el que se creó todos los transductores, que es la gran mayoría. Por eso es muy importante cuidar los transductores porque donde un cristalito de esto se rompa, va a aparecer una línea de aquí en adelante por siempre y eso no tiene arreglo. Pero hay unos transductores nuevos, como los que les decía, que tienen un concepto diferente, no usan cristales, son como digamos como unas espumitas, y lo que hacen esas espumitas es que se van modificando, depende de lo que tenga el ecógrafo. Entonces, hagan de cuenta, uno ya no tiene el transductor lineal ni el curvilíneo, sino que un solo transductor hace como lineal y curvilíneo porque tiene una forma de hacerlo diferente. Pero pues digamos que la gran mayoría de los equipos grandes funcionan así. Creo que ese año. Perdón, ya. Entonces, así funciona la imagen, así se crea la imagen, pero entonces la imagen también se va a ver un poco, se va a afectar por muchas cosas en la máquina. Siempre, entonces hay una cosa que se llama la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es a la velocidad a la que van las ondas en el cuerpo y hay una propagación que es como la básica, que es como la que generaliza en todos los tejidos, que es de 1540 milisegundos, que los tejidos blandos.
Digamos que ahí para arriba es más lento y ahí para abajo es más rápido. Por eso es que el aire no transduce, el aire no, no vamos a ver nada en el aire. Por eso es que cuando me la charla de pulmón, en el pulmón uno no ve nada porque pues es puro aire, y apenas empiezan a ver cosas en el pulmón es cuando uno puede ver las patologías en el pulmón. O sea, uno solamente ve el pulmón cuando hay algo patológico, si no, no. A diferencia de la sangre y el hueso, que la sangre es lo más negro que siempre vamos a ver y el hueso es lo más blanco que vamos a ver porque es lo que más transduce. Ay, perdón. Y tenemos que hay una cosa que se llama la atenuación. La atenuación es muy importante porque es la interacción de esa onda sobre los tejidos. Entonces depende de cómo pase esa onda por cada tejido, va a haber una atenuación, o sea, es la cantidad de pérdida de energía que va a tener la onda a través de cada tejido por el que va pasando. Y tenemos la absorción, la cantidad de energía que puede absorber ese tejido la onda, o sea, la cantidad de energía que se va a ir perdiendo, la reflexión, cómo se van a reflejar las ondas, y la dispersión. Acá tenemos uno que es la reflexión, que es que uno tiene ultrasonido. Ustedes siempre piensen en el transductor, yo siempre lo pienso como si fuera una espada láser, porque depende hacia donde uno dirija, se va a dirigir el rayo, es exactamente igual. O sea, el campo siempre va a ser como longitudinal hacia donde uno lo dirija. Entonces, si uno lo pone totalmente perpendicular, se devuelve totalmente perpendicular, pero si se angula un poco el transductor, entonces la onda va a ser dirigida un poco más perpendicular. Y esto es importante porque a veces cuando uno está tratando de mirar las imágenes, mueve demasiado el transductor y se pierde la imagen, y a veces es por esto, porque uno está dirigiendo el transductor hacia un sitio donde uno quería ver, pero lo que se da cuenta es que está demasiado angulado y se le está perdiendo la imagen. La otra es la cantidad de energía que va perdiendo, entonces la energía no se pierde, se transforma, ¿verdad? Y entonces acá vemos que acá está primero, llegan primero las ondas, pero depende si pasa por un cuerpo que es demasiado denso, va a perder mucha energía pasando ese cuerpo, y ¿qué va a pasar? Que la onda se va haciendo más chiquita o va perdiendo energía y va siendo como menos, se va a ver como menos intensa, digamos, que en el ecógrafo. Y tenemos la refracción, que la refracción es la pérdida o la angulación de la onda, depende del tejido por donde pase. Entonces, siempre tiene que pasar por un tejido que tenga unas características diferentes al que está, y tiene que ser angulado. Entonces, el ejemplo más común de esto siempre es el vaso de agua, que se puede ver siempre, y es porque, ¿qué pasa? Como está el tejido, digamos que un tejido duro, atraviesa una superficie totalmente diferente a la del tejido y las ondas se dispersan y se reflexiona, o sea, la reflexión de donde se está haciendo es demasiado diferente a la que venía, y entonces siempre pasa como si el lápiz estuviera perdido. Pasa exactamente igual cuando uno está atravesando unas ondas, digamos que de un sitio más denso o un órgano sólido hacia una parte líquida, las ondas se van a empezar a hacer la refracción. Ahora tenemos la resolución espacial. Entonces esto siempre es la habilidad que tiene el ecógrafo para separar dos puntos que estén cercanos. Entonces tenemos una que es la resolución axial. La resolución axial es que yo quiero ver estos dos puntos, ¿verdad? Pero uno lo pone y el transductor lo coge como si fuera una sola estructura. Entonces, ¿uno cómo lo mejora? Mejorándole la frecuencia. Entonces, mientras más frecuencia haya, el transductor entiende que no es la misma estructura, se vuelven las ondas, pasan, vuelven y pasan, y logra diferenciar que son dos estructuras totalmente diferentes. Y está la resolución lateral, igual. Entonces, queremos ver esta estructura, pero el ecógrafo piensa que es una sola estructura, entonces aquí lo que hacemos es que tenemos que mejorar el foco zonal, que es este, que usualmente son unos botoncitos que están al lado de la máquina, y lo que uno es que pone el foco donde uno exactamente quiere ver esa imagen, y entonces ahí lo que hace es ya mejora la resolución y logra ver que son dos puntos diferentes. Tenemos el modo de la imagen. En el modo de la imagen tenemos un modo M,
que es en tiempo real, que es un modo B, perdón, que es en tiempo real, que es solamente lo que vamos a ver, y un modo M, que el modo M lo que queremos ver es un punto en el tiempo real, una sola estructura que queremos ver, y usualmente esto lo podríamos ver fácil, por ejemplo, si queremos ver, eso sería pulmón, las costillas, esto es la línea pleural, y queremos ver exactamente este punto en el tiempo, que es lo que está pasando. Entonces se pone en el modo M, y el modo M solamente va a reflejar este movimiento de este punto que tenemos acá. Eso se usa mucho para ecocardiografía, para pulmón se usa mucho. Tenemos los modos del Doppler, entonces tenemos el Doppler a color. El Doppler a color, las características es que depende de una velocidad, depende de la dirección del flujo y usualmente lo que identifica son altos flujos. No se confundan de el rojo siempre es arteria y el azul es vena, eso depende de cómo uno esté poniendo el transductor. El Doppler poder es una forma en la que no hay un flujo, pero lo que identifica son pequeñas cantidades de flujos muy lentos, donde no hay velocidades como tal, y esto ayuda mucho, por ejemplo, para ver los jets de la vejiga, o para ver, por ejemplo, que es un poco más útil para nosotros, para ver los abscesos, para saber si realmente es un absceso y que no sea una masa, o que no sea algo diferente, se pone el Doppler poder y si hay una gotica de flujo, pues sabemos que es un absceso y usualmente son colores anaranjados. Y tenemos el Doppler espectral, que lo que da es que analiza las características del Doppler en un punto determinado. Y esto usualmente se hace mucho más pues, en ecocardiografía. La orientación al principio puede ser un poco difícil porque hay ciertas formas en las que uno no sabe dónde está la cabeza y dónde están los pies, pero lo importante siempre es que usualmente en ecografía vamos a tener 3 ejes. El eje longitudinal, entonces siempre lo más importante es que sepan cuál es el indicador y el indicador siempre tiene que estar a la izquierda de la pantalla y siempre saber que todo lo que está de aquí para arriba es esta parte de la pantalla y lo que está de aquí para abajo es de aquí abajo para la pantalla, o sea aquí está la cabeza y aquí están los pies. Tenemos el eje transverso o el axial, que entonces tenemos igual, acá está al lado el transductor, acá tenemos el indicador siempre lo tenemos que ver acá al lado de la pantalla y vamos a ver que todo esto lo que vamos a ver es el lado derecho, todo esto es el lado izquierdo, acá va a estar la cabeza, acá estaban los pies. Y por último el eje coronal, que a veces de pronto es el más difícil como de entender, entonces vamos a saber que igual tenemos nuestro indicador al lado izquierdo de la pantalla, todo esto va a ser la cabeza, sería de aquí para arriba, todo esto es los pies de aquí a la derecha y todo esto va a ser más proximal al transductor, o sea hacia esta parte, hacia la derecha y todo esto va a ser hacia la izquierda, pero pues depende de donde tenga el transductor puesto. Siempre acuérdense que todo lo que primero ve el transductor es lo que va a aparecer arriba de la pantalla y lo que más lejos va a estar, pues es lo que más pues lejos va a estar en pues lo que está viendo el transductor. Y los artefactos son muy importantes porque, como les decía, por ejemplo, en pulmón solamente vamos a ver pulmón si hay cosas diferentes al aire. Entonces, de los más importantes tenemos esto que sería la sombra acústica. Entonces, la sombra acústica usualmente es cuando la onda atraviesa un cuerpo sólido. Entonces, esto digamos que es hueso, se usa mucho, por ejemplo, en las costillas, en los cálculos. Entonces, pierde demasiada energía y no alcanza a pasar tanta energía por acá, entonces se forma una sombra a través de lo que uno está viendo. Y tenemos acá, por ejemplo, que entonces este es un cuerpo de la costilla, este es el cuerpo y uno mira acá que se ve negro, porque pues prácticamente no alcanza a atravesar la cantidad de las ondas, entonces esta es la sombra acústica que vemos. Tenemos la otra que es el reforzamiento posterior, que es al contrario, entonces lo que tenemos es que la onda pasa más que todo a través de algo más líquido, no tan sólido, y alcanzan a pasar ondas porque la energía no se pierde tanto. Entonces, ¿qué pasa? Hay como una lucecita que es el reforzamiento que se hace detrás de lo que está y usualmente aparece en los vasos.
Entonces, por ejemplo, tenemos acá, usualmente acá tenemos esta imagen, eso es un hígado de un vaso, y acá tenemos el reforzamiento posterior, y aquí tenemos, por ejemplo, en la pleura, acá tenemos mucho líquido y vemos que en el parte de acá se ve mucho más blanco. Tenemos esta que es la reverberación, que es importante porque es lo que vemos normal en el pulmón, y la reverberación es, María Fernanda, es un video. Gracias. Entonces la reverberación no es más que el rebote de las ondas. Realmente es una cosa que no existe, sino que el transductor pasa aquí la onda, la devuelve. Y él cree que acá sí que habiendo una línea, entonces la vuelve y la devuelve. Y acá cree que hay otra línea y vuelve y la devuelve. Entonces por eso se forman estas líneas, que serían las líneas A en el pulmón, que la importancia es que todas están equidistantes y estarían como hasta casi el fondo de la pantalla y son exactamente iguales todas. ¿Esto qué significa? Que el pulmón está lleno de aire, o sea, es una imagen normal que veríamos del pulmón, que es la reverberación. Y por último tenemos esta que es la imagen en espejo. Entonces la imagen en espejo, a veces uno hace una ecografía y ve dos corazones. Uno se ve súper bien y el otro se ve súper borroso. Entonces no es que haya dos corazones, sino que volvemos a la energía. Como tiene tanta energía y no se ha perdido tanto, entonces lo que hace el equipo es que hace la primera imagen y la segunda imagen cree que hay otra y vuelve y hace una diferente, pues una imagen igual, pero esta segunda imagen es mucho más débil, es mucho más borrosa, y usualmente es en sitios donde hay más líquido, por ejemplo, que no pierde tanta energía. Entonces tenemos la onda, se vuelve al transductor, y ¿qué hace? Que crea dos imágenes iguales. Entonces tenemos acá, que esto sería lo que estuviéramos viendo, esta sería la primera imagen, eso sería un diafragma, no pierde mucha energía, el transductor dice no, eso todavía no se ha acabado, sigue pasando las ondas, vuelve y crea una imagen exactamente igual a la anterior, pero mucho más borrosa. Esa es la imagen en espejo. Y eso era todo de principios básicos de ecografía.